Nadie en el rancho San Isidro volvió a dormir tranquilo desde que aquel caballo empezó a escapar. No importaba cuántas veces lo encerraran, cuántos candados cambiaran o cuántas promesas se hicieran entre dientes al caer la noche. Al amanecer, el resultado siempre era el mismo: el establo forzado, huellas marcadas rumbo al monte y la sensación inquietante de que el animal no estaba huyendo, estaba cumpliendo algo. Algunos juraban que lo habían visto regresar siempre del mismo rumbo, cubierto de polvo, exhausto, con la mirada cargada de una tristeza que no pertenecía a un simple animal. Otros decían que nadie debía seguirlo. Pero una noche, alguien decidió hacerlo, y lo que encontró al final del camino obligó al rancho entero a enfrentar una verdad que llevaba años enterrada. Si te gustan las historias profundas, reales y contadas desde el corazón, suscríbete al canal ahora mismo. Y dinos desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Queremos saber hasta dónde están llegando estas historias mientras continuamos. El rancho San Isidro se levantaba en una extensión áspera del norte de México, donde la tierra parecía resistirse a todo menos al paso del tiempo. Durante el día, el sol caía sin piedad sobre los corrales y levantaba un polvo fino que se metía en la ropa y en los pulmones. De noche, el silencio era tan espeso que cualquier ruido se sentía fuera de lugar. Fue en ese silencio donde comenzó el problema. El caballo había aparecido semanas atrás, sin aviso y sin historia conocida. Nadie del rancho recordaba haberlo comprado. Nadie llegó a reclamarlo. Simplemente estaba ahí una mañana, amarrado con una cuerda vieja cerca del corral principal, como si alguien lo hubiera dejado con cuidado y luego se hubiera marchado para siempre. Era grande, fuerte, de pelaje oscuro y mirada inquieta. No era agresivo, pero tampoco confiado. Permitía que lo alimentaran y lo revisaran, pero mantenía siempre cierta distancia, como si midiera cada movimiento humano antes de aceptarlo. Durante el día se comportaba como cualquier otro caballo. Comía, bebía agua, permanecía tranquilo bajo el sol. Pero al caer la noche, algo cambiaba. Caminaba de un lado a otro dentro del establo, resoplaba con fuerza y golpeaba el suelo con las patas delanteras, como si el encierro se volviera insoportable. La primera fuga ocurrió sin que nadie la escuchara. Al amanecer, don Julián, el capataz del rancho, encontró la puerta del establo abierta. El candado estaba roto, partido con una fuerza que no coincidía con el comportamiento tranquilo del animal. Las huellas en el suelo eran profundas y claras, marcadas con decisión. «No salió desesperado», dijo don Julián, agachándose para observarlas. «Salió seguro. Lo buscaron durante horas. Lo encontraron cerca del mediodía, a varios kilómetros del rancho, parado junto a una cerca vieja cubierta de maleza. Estaba cubierto de polvo, sudado, con las patas cansadas. Aún así, no intentó huir cuando se acercaron. Simplemente levantó la cabeza y los miró. Lo regresaron al rancho pensando que había sido un descuido. No lo fue. La segunda noche volvió a escapar. La tercera también. Cambiarlo de establo no funcionó. Reforzar las puertas tampoco. Cada madrugada era igual. Madera forzada, huellas alejándose hacia el monte y una sensación creciente de impotencia entre los hombres del rancho. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el caballo estaba maldito. Otros aseguraban que había sido maltratado en otro lugar y que jamás aceptaría estar encerrado. Hubo quien propuso venderlo antes de que causara un accidente serio. Mateo escuchaba todo en silencio. Había llegado al rancho hacía pocos meses buscando trabajo y algo de calma. Era joven, pero cargaba un cansancio que no se explicaba por el esfuerzo físico. Hablaba poco, observaba mucho. Desde el primer día, el caballo le llamó la atención, no por su fuerza, sino por la forma en que miraba el entorno, como si buscara algo constantemente. Mateo empezó a quedarse cerca del establo al atardecer. Notaba cómo el animal se tensaba cuando el sol se escondía, cómo levantaba las orejas ante cualquier sonido lejano,
cómo parecía contar los minutos. «Ese caballo no quiere huir», dijo una tarde, mientras tomaba café con don Julián. «Quiere llegar a algún lado». Don Julián lo miró con cansancio. «¿Y tú crees que un animal piensa así?» Mateo dudó un segundo antes de responder. «Creo que recuerda. Esa noche, el cielo estaba despejado y la luna apenas iluminaba los caminos. El rancho se fue apagando poco a poco. Mateo no se fue a dormir. Se sentó cerca del corral, atento. El sonido comenzó pasada la medianoche. El caballo empujó la madera con fuerza controlada, como si supiera exactamente dónde cedería. La puerta terminó por abrirse. El animal salió, sacudió la cabeza y comenzó a avanzar sin mirar atrás. Mateo lo siguió. No se acercó demasiado. Mantuvo distancia, cuidando cada paso. Cruzaron campos abiertos, pasaron junto a corrales abandonados y siguieron senderos que nadie usaba desde hacía años. El caballo no dudaba. Avanzaba con la seguridad de quien ha recorrido ese camino muchas veces. A medida que se alejaban del rancho, Mateo sintió algo extraño en el ambiente, una tristeza antigua, pesada, como si el lugar guardara recuerdos que nadie quería nombrar. Pensó en las historias que no se cuentan, en las decisiones que dejan cicatrices invisibles. Después de casi una hora, el caballo redujo el paso. Frente a ellos, entre matorrales y cercas caídas, se levantaba la silueta oscura de una construcción abandonada, un sitio que el rancho San Isidro había dejado atrás hacía años, como si nunca hubiera existido. El caballo se detuvo, bajó la cabeza, y en ese silencio absoluto, Mateo comprendió algo con una claridad inquietante. Aquel animal no escapaba por rebeldía ni por miedo, escapaba por lealtad. Lo que ese lugar escondía explicaba cada huida, cada noche rota y cada rumor, y el amanecer aún estaba lejos. Mateo permaneció inmóvil durante varios segundos, observando la silueta de aquella construcción abandonada. El viento movía la maleza alrededor, haciendo que las sombras parecieran cambiar de forma, pero el caballo no reaccionaba. Estaba quieto, con la cabeza baja, como si aquel lugar le exigiera respeto. La edificación era una casa vieja, de paredes agrietadas y techo parcialmente hundido. Alguna vez debió ser blanca, pero ahora el polvo y el abandono la habían vuelto del color de la tierra. A un costado, lo que quedaba de un corral se sostenía apenas con postes torcidos y alambres oxidados. Mateo sintió un nudo en el estómago. Conocía ese sitio, no por haber estado ahí antes, sino porque en el rancho nadie hablaba de él. Era uno de esos lugares que existen en silencio, cargados de una historia que se decidió no volver a contar. Un espacio que el tiempo no borró, solo cubrió. El caballo avanzó unos pasos más y se detuvo frente a la entrada derrumbada. Resopló suavemente. No había ansiedad en su cuerpo, solo una calma extraña, como si por fin hubiera llegado a donde debía estar. Mateo se acercó con cuidado. Desde dentro, el olor a humedad y madera vieja se mezclaba con el polvo del desierto. El suelo estaba cubierto de hojas secas y restos de lo que alguna vez fueron muebles. La luna iluminaba apenas el interior, lo suficiente para revelar marcas en el piso, huellas de caballo, antiguas, superpuestas unas con otras. Aquel no era un viaje nuevo. El caballo había venido ahí muchas veces. Mateo tragó saliva. Recordó conversaciones sueltas, frases dichas en voz baja cuando alguien creía que nadie escuchaba. Recordó a un hombre que ya no trabajaba en el rancho, un nombre que se evitaba mencionar. Eusebio. Había sido el antiguo cuidador de los caballos, un hombre callado, constante, de esos que entienden a los animales mejor que a las personas. Años atrás, una mañana, simplemente no volvió. Dijeron que se había ido sin avisar, que había buscado trabajo en otro lado. El rancho siguió funcionando y nadie volvió a preguntar. Mateo se dio cuenta de que el caballo estaba mirando hacia el interior de la casa, fijo, atento. Dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar completamente dentro del lugar.
Bajó la cabeza, rozando el suelo con el hocico como si buscara un rastro invisible. Mateo sintió un peso en el pecho. Se acercó más y entonces lo vio. En un rincón, cubierto de polvo y telarañas, había un lazo viejo colgado de un clavo. A un lado, una silla de montar gastada, con el cuero cuarteado por el tiempo. No era basura abandonada, era pertenencia. Aquí vivía alguien, susurró sin darse cuenta. El caballo levantó la cabeza lentamente y soltó un resoplido bajo. No era un sonido de inquietud, era reconocimiento. Mateo empezó a entender. Eusebio no se había ido. Eusebio había desaparecido y aquel caballo había sido suyo. El silencio del lugar pesaba. Mateo recorrió la casa con cuidado, sintiendo que cada paso removía algo más que polvo. Encontró una cama improvisada, una mesa pequeña, una lata oxidada que alguna vez sirvió para café. Todo estaba detenido en el tiempo, como si el dueño hubiera salido un momento y jamás hubiera regresado. El caballo permanecía cerca, siguiendo cada movimiento de Mateo con atención. No se alejaba, no se inquietaba, parecía confiar. «Tú venías a buscarlo», murmuró Mateo, «todas las noches». El animal movió una oreja. Mateo salió de la casa y observó el entorno. Detrás de la construcción, el terreno descendía ligeramente hacia un arroyo seco. El suelo estaba removido en una zona específica, como si alguien hubiera cavado ahí tiempo atrás y luego intentado cubrirlo. El corazón le empezó a latir con fuerza. Se acercó despacio, se agachó y apartó la tierra con las manos. No necesitó cavar mucho para notar que algo no estaba bien. La tierra estaba suelta, distinta al resto. Mateo se detuvo. No siguió. No hacía falta. La verdad estaba ahí, enterrada no muy profundo, igual que el silencio del rancho. El caballo se acercó y se colocó a su lado. No tocó el suelo, no relinchó. Simplemente se quedó ahí, como si hubiera cumplido su misión al traerlo hasta ese punto. Mateo se sentó sobre una piedra cercana, respirando con dificultad. Pensó en don Julián, en los hombres del rancho, en todas las noches en que aquel animal había regresado cansado y cubierto de polvo. No escapaba para ser libre. Escapaba para no olvidar. El cielo comenzaba a aclarar en el horizonte. Mateo sabía que no podía guardar aquello para sí mismo. El rancho había evitado ese lugar durante años, pero ya no podía seguir haciéndolo. Había una deuda pendiente, una historia mal cerrada. Cuando regresaron, el caballo caminó a su lado sin prisa. No intentó adelantarse, no parecía cansado. Al llegar al rancho, los primeros gallos comenzaban a cantar. Don Julián estaba despierto, como siempre, esperando malas noticias. Al ver a Mateo regresar con el caballo, frunció el ceño. «¿A dónde te llevó?», preguntó. Mateo sostuvo su mirada. «A donde nadie quiso volver». Don Julián no respondió de inmediato. Miró al caballo, luego al horizonte. Algo en su expresión cambió. «Entonces es cierto», murmuró. «Nunca se fue». Mateo asintió. «Y ya es hora de dejar de fingirlo». El caballo se detuvo frente al establo. No intentó escapar. No mostró ansiedad. Por primera vez desde que había llegado al rancho, parecía en paz. Pero Mateo sabía que aquello no era el final. Era apenas el principio de una verdad que el rancho San Isidro tendría que enfrentar, quisiera o no. El sol terminó de asomarse sobre los cerros, y con la luz del día, el pasado dejó de estar oculto. El regreso de Mateo con el caballo no pasó desapercibido. Aunque el rancho San Isidro despertaba temprano, esa mañana el ambiente era distinto. Los hombres hablaban menos, trabajaban más despacio, y las miradas se desviaban con facilidad hacia el establo donde el animal permanecía quieto, como si por primera vez no tuviera prisa. Don Julián no dijo nada al principio. Caminó hasta el corral, observó al caballo durante varios minutos y luego se acercó a Mateo. «¿Estás seguro de lo que viste?», preguntó en voz baja. Mateo asintió. «Ese lugar no está vacío por casualidad», respondió. «Y él no vuelve ahí por costumbre».
Vuelve porque espera. Don Julián apretó la mandíbula. Sus manos, curtidas por años de trabajo, temblaron apenas. Hay cosas que es mejor dejar donde están, dijo finalmente. Ese sitio fue cerrado por una razón. Mateo lo miró con firmeza. Cerrar un lugar no borra lo que pasó en él. El capataz desvió la mirada. Durante unos segundos pareció mucho más viejo. Eusebio había sido su amigo. Habían trabajado juntos durante años, compartido silencios largos y decisiones difíciles. Cuando Eusebio desapareció, don Julián aceptó la versión más cómoda, que se había ido, que no quiso despedirse, que así era la vida en el campo. Pero ahora, con el caballo quieto, con esa calma que no era normal, la verdad empezaba a empujar desde adentro. Ese mismo día, don Julián reunió a los hombres más antiguos del rancho. No fue una junta formal, fue más bien una conversación incómoda, bajo la sombra de un mezquite, donde nadie parecía saber cómo empezar. Mateo siguió al caballo, dijo don Julián, y encontró la casa. El silencio fue inmediato. Uno de los hombres escupió al suelo, otro se quitó el sombrero. «Ese lugar no se toca», dijo alguien. «Se dejó atrás hace años». «Se dejó atrás porque convenía», respondió Mateo, «no porque estuviera resuelto». Las palabras quedaron flotando. Finalmente, un hombre mayor, de espalda encorvada y voz rasposa, habló. «Eusebio discutió con los dueños», dijo. «No quería vender unas tierras. Decía que ahí había algo que proteger». Don Julián cerró los ojos. «Nunca nos dijo qué». «Tal vez sí», intervino Mateo. «Pero nadie quiso escuchar. La decisión no fue rápida, ni unánime, pero al final el peso de los años y de las miradas cansadas hizo lo suyo. Volverían al lugar, no para buscar problemas, sino para dejar de huir. Fueron 4 hombres y Mateo. El caballo caminó adelante, sin prisa, como si supiera que esta vez no iba solo. Cuando llegaron a la casa abandonada, el aire parecía más denso. Nadie habló durante varios minutos. Don Julián bajó del caballo con dificultad. Observó la construcción, los restos del corral, el lazo viejo colgado aún en el clavo. «Aquí vivía», murmuró. Mateo los llevó detrás de la casa, hasta el punto donde la tierra estaba removida. Nadie necesitó explicaciones largas. Bastó con que uno de los hombres tocara el suelo para entender. Cavaron en silencio. El sonido de la pala rompiendo la tierra era seco, definitivo. Cada palada parecía arrancar algo más que polvo. Nadie habló. No había palabras suficientes. Cuando encontraron los restos, el sol ya estaba alto. Don Julián se arrodilló. No lloró, solo bajó la cabeza. «Perdóname, viejo», susurró. «Te dejamos solo». El caballo se acercó despacio. No mostró miedo ni inquietud. Se detuvo junto a ellos, bajó la cabeza y permaneció así, inmóvil, como si ese gesto fuera suficiente. El regreso al rancho fue distinto. No hubo discusiones ni negaciones. La verdad, una vez expuesta, ya no necesitaba defenderse. Avisaron a las autoridades, hicieron lo que correspondía. El rancho San Isidro quedó marcado por la historia, pero también aliviado. Esa noche, por primera vez, el caballo no intentó escapar. Durmió dentro del establo, sin cadenas nuevas, sin refuerzos adicionales. Nadie escuchó golpes. Nadie encontró huellas al amanecer. Mateo pasó frente al corral antes de irse a descansar. El animal levantó la cabeza y lo miró. No había inquietud en sus ojos, solo cansancio y paz. La lealtad había cumplido su ciclo. Pero las historias verdaderas nunca terminan de golpe, porque sanar no es olvidar, es recordar sin huir. Si eres una persona a la que le gustan las historias y además tienes buen corazón, ayúdanos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores en el canal. Tu apoyo hace que estas historias sigan siendo contadas. A la mañana siguiente, el rancho despertó distinto, no más ligero, pero sí más honesto. Mateo entendió entonces que el caballo no había escapado solo por alguien del pasado. También había corrido para obligar a los vivos a mirar de frente lo que habían enterrado.
y mientras el sol subía sobre los cerros, el rancho San Isidro comenzaba por fin a cambiar. El rancho San Isidro no volvió a ser el mismo después de aquel día. No hubo celebraciones ni palabras solemnes. No era ese tipo de lugar. Pero algo se había movido bajo la superficie. Algo que llevaba años detenido. Los hombres trabajaban igual. El sol seguía cayendo con la misma fuerza y la tierra continuaba siendo dura. Pero ahora el silencio tenía otro peso. Ya no era evasión, era reflexión. Las autoridades hicieron su parte y se marcharon. Dejaron detrás preguntas sin respuestas claras y una verdad que nadie podía volver a negar. Eusebio tuvo por fin un nombre dicho en voz alta, un lugar marcado, una historia reconocida, y el caballo permaneció. Durante los primeros días nadie se atrevía a confiar del todo. Lo observaban con cautela, esperando el momento en que volviera a inquietarse al caer la noche. Pero ese momento no llegó. El animal comía tranquilo, descansaba bajo la sombra, y cuando el sol se ocultaba, permanecía en el establo sin mostrar ansiedad, como si ya no tuviera a dónde ir. Mateo notó el cambio antes que nadie. Pasaba tiempo cerca del corral. No por obligación, sino por una sensación difícil de explicar. Algo en ese animal lo obligaba a detenerse, a pensar. Una tarde, mientras lo cepillaba, sintió cómo el caballo relajaba el cuerpo, apoyando parte de su peso con confianza. Mateo tragó saliva. No estaba acostumbrado a que algo dependiera de él de esa manera. «Ya cumpliste», murmuró. «Ahora te toca descansar». Don Julián observaba desde lejos. Caminó despacio hasta quedar junto a Mateo. «Nunca pensé que lo vería así», dijo. «Siempre creí que se iría en cuanto tuviera oportunidad». Mateo negó con la cabeza. «Nunca quiso irse», respondió. «Solo quería que alguien escuchara». Don Julián suspiró. Había envejecido en pocos días, no físicamente, sino por dentro. La culpa, una vez reconocida, pesa más que la ignorancia. «Eusebio confiaba en mí», dijo, «y yo fallé». Mateo no respondió de inmediato. «Fallamos muchos», dijo finalmente, «pero ahora lo sabemos». El capataz asintió, agradecido por no ser juzgado. Los días pasaron y el rancho empezó a cambiar en pequeños detalles. Don Julián mandó limpiar la casa abandonada, no para habitarla, sino para dejarla digna. Quitaron la basura, levantaron las tablas caídas y dejaron una cruz sencilla cerca del lugar donde Eusebio había esperado en silencio. Nadie habló de convertirlo en memorial. No hacía falta. El respeto se notaba en los gestos, no en los anuncios. El caballo fue llevado ahí una mañana. Caminó despacio alrededor del lugar, olfateó el aire y se detuvo frente a la cruz. No hubo dramatismo, solo quietud. Permaneció así varios minutos, hasta que giró la cabeza y regresó al rancho sin resistencia. Mateo sintió un nudo en la garganta. Aquella noche el cielo se cubrió de nubes y el viento sopló con fuerza. Era el tipo de noche en la que antes el caballo habría escapado. Mateo permaneció despierto, escuchando. No hubo golpes. No hubo pasos apresurados, solo el sonido de la lluvia cayendo sobre la tierra seca. Por primera vez desde que llegó al rancho, Mateo durmió sin sobresaltos. Con el paso de las semanas, el caballo comenzó a integrarse de verdad. Aceptaba la cercanía de los demás animales, respondía a las órdenes básicas y poco a poco permitió que otros lo montaran. No con cualquiera, elegía. Mateo fue el primero. No lo forzó. Subió con calma, sintiendo cómo el animal evaluaba cada movimiento. Cuando finalmente avanzaron, lo hicieron despacio, recorriendo los límites del rancho, sin rumbo fijo. Mientras cabalgaban, Mateo pensó en su propia historia, en las cosas que había dejado atrás sin cerrar, en personas a las que nunca volvió. Entendió que no todos los que se van lo hacen por elección. Algunos simplemente no encuentran quien los espere. El caballo se detuvo en lo alto de una pequeña loma. Desde ahí se veía el rancho completo. Los corrales,
la casa principal, los caminos de tierra que se perdían en el horizonte. Mateo respiró hondo. Tal vez yo también corría, dijo en voz baja, y no me había dado cuenta. El animal movió la cabeza suavemente. Don Julián empezó a delegar más. Dejaba que Mateo tomara decisiones pequeñas, luego otras más importantes. No fue un nombramiento formal, pero el respeto se gana con hechos, no con palabras. Este lugar va a necesitar gente que no huya, le dijo una tarde. Gente que se quede cuando las cosas se ponen difíciles. Mateo lo miró sorprendido. ¿Y usted? Don Julián sonrió con cansancio. Yo ya me quedé demasiado tiempo sin mirar atrás. El rancho San Isidro empezó a atraer miradas nuevas. No por la tragedia, sino por la forma en que la enfrentaron. La tierra seguía siendo dura, pero ahora se trabajaba con otra conciencia. El caballo, por su parte, ya no era el problema, era parte del rancho. Una presencia silenciosa que recordaba, sin palabras, lo que ocurre cuando se ignoran las lealtades verdaderas. Una tarde, mientras el sol se escondía, Mateo se quedó observándolo. El animal alzó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Ya no había inquietud, solo un entendimiento profundo. Algunas historias no necesitan finales felices, solo necesitan ser escuchadas. Y en el rancho San Isidro, por primera vez en muchos años, el silencio dejó de ser una carga. El cambio en el rancho San Isidro no ocurrió de golpe, fue lento, casi imperceptible, como esas grietas que aparecen en la tierra antes de que llegue la lluvia. Pero Mateo lo sentía cada mañana al despertar, en la forma en que el aire parecía menos pesado y en cómo los hombres comenzaban a hablar un poco más entre ellos. Con el paso de los días, don Julián empezó a confiarle tareas que antes no soltaba. No lo dijo abiertamente, pero el gesto era claro. Mateo coordinaba turnos, supervisaba corrales, tomaba decisiones pequeñas que, sumadas, sostenían el funcionamiento del rancho. Al principio, aquello lo incomodaba. No estaba acostumbrado a ser el punto de referencia de nadie. Había llegado buscando trabajo, no responsabilidades. Pero algo dentro de él había cambiado desde la noche en que siguió al caballo. Ya no sentía la misma urgencia de desaparecer cuando las cosas se volvían difíciles. Una tarde, mientras revisaban una cerca dañada por la última tormenta, don Julián se detuvo y lo miró con seriedad. «Este rancho no va a seguir igual», dijo, «y yo no voy a estar aquí para siempre». Mateo levantó la vista, sorprendido. «No diga eso», don Julián negó con la cabeza. «No hablo de irme mañana, hablo de entender cuándo es momento de soltar. San Isidro necesita a alguien que no cierre los ojos cuando algo duele». Mateo no respondió. El viento movía los pastizales y, a lo lejos, el caballo pastaba tranquilo. Aquella imagen lo inquietó más que las palabras. Esa noche, Mateo soñó con caminos largos, con huellas que se cruzaban y se perdían. Al despertar, supo que algo estaba pidiendo una decisión. El caballo parecía percibirlo. Comenzó a seguir a Mateo con más frecuencia, no de forma invasiva, solo lo suficiente para estar cerca. Cuando Mateo se detenía, el animal también lo hacía. Cuando se alejaba, lo observaba hasta perderlo de vista. Una mañana, Mateo decidió llevarlo más allá de los límites habituales del rancho. No era una huida, ni una necesidad, era una exploración. Cabalgaron durante horas, atravesando terrenos secos, pequeños arroyos y caminos casi borrados por el tiempo. Mateo sentía una calma extraña. Pensó en su vida antes de llegar ahí, en el lugar que había dejado atrás sin despedirse. En las palabras que nunca dijo, comprendió que, al igual que el caballo, había pasado mucho tiempo corriendo sin saber exactamente hacia dónde. Al regresar, don Julián lo esperaba. «Te fuiste lejos», dijo, sin reproche. «Solo un poco más allá», respondió Mateo. Quería ver hasta dónde llegaba el rancho. Don Julián sonrió apenas. «Eso mismo hice yo cuando llegué aquí por primera vez». Los días siguientes trajeron noticias inesperadas.
Los dueños del rancho anunciaron que venderían parte de las tierras. No era una sorpresa total, pero la noticia cayó como una piedra. Algunos hombres temieron perder su trabajo. Otros aceptaron en silencio. Mateo sintió un nudo en el estómago. Sabía que esas decisiones no se tomaban sin consecuencias, y también sabía que guardar silencio ya no era una opción. Pidió hablar con don Julián y con los dueños. La conversación fue tensa. Mateo habló con respeto, pero con firmeza. Explicó lo que significaban esas tierras, no solo para el rancho, sino para la gente que dependía de ellas. Habló de Eusebio, de lo que ocurre cuando se ignoran las advertencias silenciosas. No todos escucharon, pero algunos sí. Los días se llenaron de incertidumbre. Mateo sintió miedo, pero no retrocedió. Por primera vez no estaba huyendo. El caballo permanecía cerca, como una presencia constante. No necesitaba hacer nada. Su sola calma parecía recordar a todos que algunas decisiones no se miden solo en dinero. Finalmente se llegó a un acuerdo. No era perfecto, pero permitía que el rancho siguiera funcionando y que la mayor parte de las tierras se conservaran. No fue una victoria absoluta, pero sí una señal de cambio. Esa noche, don Julián se acercó a Mateo con una botella de café caliente. «¿Te metiste en problemas?», dijo. Mateo sonrió con cansancio. Un poco. Eusebio habría hecho lo mismo. El nombre ya no dolía igual. Mateo miró al caballo que descansaba cerca del corral. «Él nos trajo hasta aquí», dijo. «A todos». Don Julián asintió. «Y tú decidiste quedarte». Mateo entendió entonces que quedarse también es una forma de valentía. El rancho San Isidro seguía siendo un lugar duro. La tierra no se volvió más fácil, ni el sol menos implacable. Pero algo esencial había cambiado. Ya no se avanzaba ignorando el pasado. Al caer la noche, Mateo se sentó frente al establo. El caballo levantó la cabeza y lo miró. No había promesas ni despedidas en esa mirada, solo presencia. Mateo respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, supo que no necesitaba correr. El rancho San Isidro atravesaba una etapa de aparente calma. No era paz completa, sino una tregua frágil, de esas que se sostienen mientras nadie mueva demasiado el pasado. Mateo lo sabía. Había aprendido que cuando todo parece estable, es cuando más atención se debe prestar. La prueba llegó una mañana nublada, cuando una camioneta desconocida se detuvo frente a la entrada principal del rancho. De ella bajó un hombre de mediana edad, vestido con ropa limpia, botas nuevas y una mirada que no pertenecía al polvo del lugar. Observó los corrales, los trabajadores, la casa principal, como quien evalúa algo que ya cree suyo. Mateo fue el primero en acercarse. «¿Busca a alguien?», preguntó con cortesía. El hombre sonrió apenas. «Busco respuestas». Se presentó como Tomás Herrera. Dijo haber trabajado en la región años atrás, en negocios relacionados con tierras y ganado. Su voz era firme, medida, demasiado. Don Julián apareció poco después. Al ver a Tomás, su expresión cambió. No fue sorpresa, fue reconocimiento. «Pensé que no volverías», dijo. Tomás se quitó el sombrero. Uno siempre vuelve donde dejó asuntos pendientes. Mateo observó el intercambio con atención. El caballo desde el corral levantó la cabeza y clavó la mirada en el recién llegado. No se inquietó, pero su cuerpo se tensó apenas. Tomás pidió hablar en privado. Se sentaron bajo la sombra de un árbol. Tomás fue directo. «Lo que encontraron allá atrás», dijo. «Lo de Eusebio. Eso abre cosas que creíamos cerradas». Don Julián apretó los dientes. Tarde o temprano iba a salir. «Y salió mal», respondió Tomás. «Hay documentos, acuerdos, decisiones que pueden complicar la situación legal del rancho». Mateo sintió un escalofrío. No entendía todo, pero percibía la amenaza. «¿Qué quiere?», preguntó. Tomás lo miró con interés. «Orden. Que esto no se convierta en un problema mayor». Durante los días siguientes, Tomás se quedó en el rancho. Observaba, preguntaba, revisaba papeles. No levantaba la voz,
pero su presencia incomodaba. Algunos trabajadores comenzaron a murmurar. El miedo regresó, silencioso. Mateo sentía la presión crecer. Sabía que cualquier error podía poner en riesgo todo lo que habían avanzado. Una noche encontró a don Julián solo, mirando el horizonte. «Ese hombre fue parte de lo que pasó», dijo don Julián. No directamente, pero sabía más de lo que dijo. «¿Por qué volvió ahora?». Don Julián suspiró. «Porque las verdades, cuando salen, buscan responsables». Mateo entendió que el pasado no solo deja cicatrices, también deja cuentas abiertas. Tomás se acercó a Mateo al día siguiente. «Tú tienes influencia aquí», le dijo, «y eso es peligroso cuando no se sabe jugar el juego». Mateo sostuvo su mirada. «No estamos jugando». Tomás sonrió con frialdad. «Todos juegan. Algunos solo no lo admiten». Esa tarde, el caballo volvió a inquietarse por primera vez en semanas. Caminaba de un lado a otro, resoplaba, levantaba la cabeza hacia la entrada del rancho. Mateo lo notó de inmediato. Se acercó al corral y apoyó la mano en la madera. «Tranquilo», murmuró, «ya no estamos huyendo». Pero él mismo no estaba seguro de creerlo. Esa noche, Mateo no durmió. Pensó en las decisiones tomadas, en las palabras dichas, en lo fácil que es deshacer lo que costó tanto construir. Pensó en Eusebio, en su lealtad silenciosa, en lo que habría hecho él. Al amanecer, Tomás anunció que se marcharía pronto. «Pero volveré», dijo. «Esto aún no termina». Mateo lo observó alejarse, con una sensación amarga. Los días siguientes fueron tensos, pero sin incidentes. El caballo se calmó de nuevo, aunque ya no dormía tan profundo. Mateo comprendió que algunos peligros no se ven de inmediato, pero se sienten. Don Julián se enfermó poco después. «Nada grave», dijeron, pero suficiente para obligarlo a descansar. El peso de las decisiones comenzaba a pasar factura. Mateo asumió más responsabilidades sin darse cuenta. Los hombres acudían a él, buscaban su opinión. El rancho empezaba a mirarlo como líder, aunque nadie lo nombrara así. Una tarde, mientras el sol caía, Mateo se acercó al caballo. «Si vuelve a ponerse difícil», dijo, «no voy a correr, ni tú tampoco». El animal levantó la cabeza y resopló suavemente. La calma regresó, pero Mateo sabía que no era definitiva. El pasado había tocado la puerta, y la próxima vez no bastaría con abrirla. El regreso de Tomás Herrera no fue inmediato, pero su ausencia no trajo alivio. Al contrario, dejó una inquietud suspendida sobre el rancho San Isidro, como una tormenta que se anuncia con días de anticipación. Mateo sentía esa presión cada mañana, al revisar los corrales, al hablar con los hombres, al notar cómo el caballo permanecía alerta más tiempo del necesario. Don Julián seguía débil, caminaba menos, delegaba más, ya no daba órdenes, hacía preguntas. Ese cambio no pasó desapercibido para nadie. Una tarde, don Julián llamó a Mateo a la casa principal. Lo esperaba sentado con una carpeta vieja sobre la mesa. «Esto debía hacerlo hace tiempo», dijo, «y no lo hice por miedo». Mateo se sentó frente a él. Dentro de la carpeta había papeles amarillentos, contratos, mapas, acuerdos firmados décadas atrás. Documentos que explicaban decisiones tomadas en silencio, tratos mal cerrados, tierras cedidas bajo presión. Eusebio sabía de esto, continuó don Julián. Por eso no quiso irse, por eso se negó a vender. Mateo apretó los labios, y nadie lo respaldó. «No», admitió don Julián, «lo dejamos solo». La confesión no era nueva, pero esta vez venía acompañada de algo más peligroso. Pruebas. Tomás Herrera fue intermediario, dijo don Julián. Nunca puso las manos encima, pero empujó para que las cosas se resolvieran rápido. Mateo entendió por qué había vuelto. «¿Qué quiere ahora?» Don Julián respiró hondo. «Cerrar esto a su favor, y necesita que el rancho parezca culpable». El peso de la responsabilidad cayó sobre Mateo con una fuerza inesperada. Ya no se trataba solo de memoria o lealtad, era una batalla legal, económica, humana. Esa noche, Mateo caminó solo hasta el corral.
El caballo levantó la cabeza y se acercó. Mateo apoyó la frente en su cuello, cerrando los ojos por un instante. «No me enseñaron a pelear así», susurró, «pero tampoco me enseñaron a rendirme». Los días siguientes trajeron visitas, llamadas, rumores. Gente que nunca había pisado el rancho ahora opinaba sobre su futuro. Algunos hombres comenzaron a temer perderlo todo. Otros, cansados, pensaron en irse. Mateo reunió al equipo. No habló de documentos ni de amenazas. Habló de permanecer. «Este lugar no es perfecto», dijo. «Pero es nuestro trabajo, nuestra historia. Si nos vamos ahora, otros decidirán por nosotros». No todos estuvieron de acuerdo. 2 hombres se marcharon esa misma semana. Fue un golpe silencioso, pero real. El caballo observó la despedida desde lejos, inmóvil. Una mañana, Tomás Herrera volvió. Esta vez no vino solo. Trajo abogados, papeles nuevos y una actitud menos contenida. «Les conviene llegar a un acuerdo», dijo, «antes de que esto se vuelva público». Mateo lo miró sin bajar la vista. «La verdad ya es pública», respondió. «Solo que no a todos les gusta». La tensión era palpable. Don Julián, pálido, observaba desde una silla. «Eusebio murió aquí», continuó Mateo. «Y eso no se puede borrar con contratos». Tomás frunció el ceño. «Las emociones no ganan juicios». Mateo respiró hondo. «Pero la verdad sí. Los días se convirtieron en semanas. El proceso fue lento, agotador. Mateo aprendió a leer documentos, a escuchar sin reaccionar, a sostener la mirada. Cada noche el caballo permanecía cerca del establo, atento, como si compartiera la vigilia. Una madrugada, Mateo escuchó un ruido. Salió y encontró la puerta del corral abierta. El corazón se le aceleró. Buscó con la mirada. El caballo estaba afuera, quieto, mirando hacia el camino por donde había llegado Tomás días atrás. Mateo se acercó despacio. «No», dijo con firmeza, «esta vez no vamos a correr». Cerró la puerta y se quedó ahí hasta que el animal se calmó. Esa mañana llegó la noticia. Uno de los documentos de Tomás había sido impugnado. Una firma falsa. Una fecha que no coincidía. El caso empezó a inclinarse. Tomás perdió la calma por primera vez. «Esto no se queda así», advirtió. «Nunca se quedó», respondió Mateo. «Solo que ahora se ve». Don Julián sonrió débilmente. Eusebio estaría orgulloso. Mateo no supo qué responder. El rancho seguía en riesgo, pero ya no estaba solo. Los hombres que quedaron se mostraban más firmes. El miedo comenzaba a transformarse en determinación. El caballo, por su parte, volvió a dormir tranquilo. Mateo entendió entonces que la lealtad no siempre corre, a veces se queda, incluso cuando quedarse duele. Y esa decisión, la más difícil de todas, estaba empezando a cambiar el destino del rancho San Isidro. El rancho San Isidro amaneció cubierto por una neblina baja que no era común en esa época del año. No era espesa, pero lo suficiente para borrar los límites del paisaje y hacer que todo pareciera más cercano y más incierto al mismo tiempo. Mateo se detuvo unos segundos antes de comenzar la jornada, observando cómo los corrales, la casa principal y los caminos se difuminaban lentamente. Era una sensación conocida. Así se sentía el momento que estaban viviendo, sin bordes claros. Desde la última visita de Tomás Herrera, la tensión no había disminuido. Al contrario, se había vuelto más silenciosa, más peligrosa. Ya no había amenazas directas ni discusiones abiertas. Todo ocurría en papeles, llamadas, reuniones fuera del rancho. Y eso, Mateo lo sabía, era peor. Don Julián estaba más callado que de costumbre. Pasaba largas horas sentado bajo la sombra, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera midiendo cuánto tiempo le quedaba para sostener aquello que había cargado durante toda su vida. Caminaba poco, respiraba con dificultad, pero seguía ahí, negándose a abandonar el lugar. «No quiero que me cuiden», le dijo una mañana a Mateo. «Este rancho ya me ha quitado muchas cosas. No va a quitarme la dignidad». Mateo no discutió. Había aprendido que algunas batallas no se ganan con palabras.
El caballo permanecía atento, no inquieto, pero vigilante. Dormía menos, se levantaba con facilidad ante cualquier ruido y fijaba la mirada hacia el camino principal cada vez que el viento levantaba polvo a lo lejos. Mateo comenzó a quedarse cerca del corral al anochecer, como lo había hecho al principio, cuando todo empezó. «Otra vez estamos esperando», murmuró una noche. «Pero esta vez no vamos a huir». El aviso llegó en forma de un documento oficial, una notificación de audiencia. Fecha cercana, motivo claro, resolver de una vez por todas la situación legal del rancho y las tierras en disputa. Tomás Herrera había presionado lo suficiente como para forzar el movimiento. Mateo sostuvo el papel entre las manos durante varios minutos. Sintió el peso real de la responsabilidad. Ya no era solo un trabajador, ni siquiera un líder improvisado. Era el rostro visible de una historia que muchos preferían que desapareciera. Reunió a los hombres esa misma tarde. «No puedo prometerles que todo saldrá bien», dijo con voz firme. «Pero sí puedo prometerles que no voy a mentir ni a vender lo que no me pertenece». El silencio fue largo. «El que quiera irse puede hacerlo», añadió. «No habrá reproches». Nadie se movió. Mateo entendió entonces que la lealtad también se construye en silencio. Los días previos a la audiencia fueron agotadores. Mateo viajó varias veces al pueblo cercano. Habló con abogados que parecían escuchar más por compromiso que por convicción. Aprendió a leer documentos antiguos, a identificar fechas que no coincidían, firmas que parecían repetidas con demasiada precisión. Cada descubrimiento confirmaba lo que Eusebio había intentado proteger. Nada de eso fue casual. Don Julián empeoró una noche fría. Mateo lo encontró respirando con dificultad, apoyado en la mesa de la cocina. «Si no regreso de esa audiencia», dijo don Julián con esfuerzo, «prométeme algo». Mateo sintió un nudo en la garganta. «No hable así». «Prométeme que no vas a cerrar los ojos», insistió, «pase lo que pase». Mateo asintió en silencio. La noche anterior a la audiencia, el caballo volvió a inquietarse. Caminaba de un lado a otro dentro del corral. Resoplaba bajo, sin golpear la madera. Mateo se quedó con él hasta que el cielo comenzó a aclarar. «Ya hemos estado aquí antes», dijo, «y salimos adelante». El día de la audiencia, el edificio era frío, impersonal. Mateo entró solo. Tomás Herrera estaba ahí, acompañado, seguro de sí mismo. Apenas cruzaron miradas. Mateo habló cuando le correspondió. No levantó la voz, no dramatizó, contó los hechos como los había vivido, como los había entendido. Habló de Eusebio, del rancho, de los documentos, de las omisiones. Algo cambió en la sala. No fue una absolución inmediata, pero tampoco una derrota. El proceso se alargó. Se pidieron revisiones, se aplazaron decisiones. Para Tomás, aquello era un problema. Para Mateo, era tiempo ganado. Regresó al rancho con el cuerpo agotado y la mente en tensión. Don Julián lo esperaba. «No resolviste todo», dijo, «pero evitaste que nos borraran». Mateo se permitió respirar. Esa noche, el rancho quedó en silencio temprano. Mateo se sentó frente al establo. El caballo se acercó tranquilo. Apoyó la cabeza cerca de él, sin peso, sin exigencias. Mateo entendió que habían cruzado un punto decisivo. Ya no se trataba solo de defender el pasado. Ahora estaban construyendo el futuro. Y aunque el camino seguía siendo incierto, por primera vez, no estaba cubierto de huellas de huida, sino de pasos firmes. El rancho San Isidro seguía en pie. Y eso, en ese momento, era suficiente. El rancho San Isidro amaneció con un silencio distinto al de otros días. No era pesado ni expectante, era un silencio atento, como si el lugar entero estuviera conteniendo el aliento. Mateo salió temprano, antes de que el sol terminara de asomarse, y caminó despacio entre los corrales. Cada paso le recordaba cuánto había cambiado desde la noche en que decidió seguir al caballo. La audiencia no había resuelto todo, pero había detenido lo peor. El proceso seguía abierto, y con él,
la incertidumbre. Aún así, algo se había movido. Ya no estaban solos frente a un sistema que parecía inclinarse siempre hacia el mismo lado. Don Julián pasó una noche complicada, pero despertó. Mateo se sentó junto a él durante horas, escuchando su respiración irregular, observando cómo el tiempo se hacía más lento dentro de aquella habitación. «No pensé que viviría para ver esto», dijo don Julián con voz débil. «El rancho peleando por algo más que sobrevivir». Mateo no respondió de inmediato. «No estamos peleando», dijo finalmente. «Estamos resistiendo». Don Julián sonrió apenas. «Eso es más difícil». Durante los días siguientes, el rancho continuó funcionando. No porque todo estuviera bien, sino porque detenerse no era una opción. Los hombres trabajaban con una determinación distinta. Ya no era solo rutina, era cuidado. El caballo se movía con calma. Había perdido la inquietud que lo acompañó durante tanto tiempo. Caminaba entre los corrales, aceptaba el contacto y respondía a Mateo con una confianza que ya no necesitaba pruebas. Mateo comenzó a pensar en el futuro de una forma concreta, no como una huida posible, sino como una construcción. Revisó cuentas, habló con los dueños, propuso cambios. No todos fueron aceptados, pero algunos sí. Pequeñas concesiones que indicaban algo nuevo. Una tarde llegó una carta. Mateo la abrió con las manos firmes, aunque el pulso se le aceleró al reconocer el sello. Era la resolución parcial del caso. No cerraba todo, pero confirmaba lo esencial. El rancho no sería desalojado. Las tierras más importantes quedaban protegidas y se iniciaba una investigación más profunda sobre los acuerdos pasados. Mateo apoyó la carta sobre la mesa y cerró los ojos por un momento. No era una victoria total, pero era justicia avanzando. Don Julián escuchó la noticia en silencio. Eusebio habría sonreído, dijo, no de felicidad, de alivio. Mateo asintió. Esa noche, el rancho se permitió algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, compartir una comida sin tensión. No hubo brindis ni discursos, solo platos sencillos y conversaciones suaves. Mateo observó a los hombres, uno por uno. Algunos llevaban años ahí, otros habían llegado después. Todos compartían ahora una historia que ya no podía ser negada. El caballo permanecía cerca, como siempre, pero ya no como vigilante, sino como parte del grupo. Los días siguientes trajeron más cambios. Los abogados de Tomás Herrera comenzaron a retirarse poco a poco. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. La amenaza perdió fuerza. Mateo sabía que Tomás no desaparecería sin intentar algo más, pero también sabía que el tiempo ya no jugaba solo a favor de él. Una mañana, Mateo decidió visitar nuevamente la casa abandonada. Caminó despacio, acompañado por el caballo. El lugar estaba limpio, ordenado, respetado. La cruz seguía ahí, sencilla, firme. Mateo se detuvo frente a ella. «Cumplimos», dijo en voz baja. «No como queríamos, pero como pudimos». El caballo resopló suavemente. Mateo comprendió que algunas lealtades no piden perfección, solo constancia. Al regresar al rancho, don Julián lo esperaba sentado afuera. «He estado pensando», dijo. «No puedo seguir al frente, aunque quisiera». Mateo sintió el peso de la frase. «No le estoy pidiendo que se vaya», respondió. «Solo que descanse». Don Julián sonrió. «Descansar también es confiar». Esa misma tarde reunió a los hombres. «Mateo se queda a cargo», anunció. «No porque yo me vaya, sino porque él ya está ahí». No hubo aplausos ni objeciones, solo asentimientos. Mateo sintió una mezcla de miedo y responsabilidad que no intentó ocultar. Sabía que no estaba preparado para todo, pero también sabía que nadie lo está. El caballo se acercó y se detuvo a su lado. Mateo respiró hondo. «No te voy a fallar», murmuró. Esa noche, el cielo estaba despejado. Mateo se sentó frente al establo, como tantas otras veces. El caballo descansaba tranquilo. No había necesidad de vigilia. Mateo pensó en el camino recorrido, en la huida convertida en permanencia,
en la lealtad que no se rompió. El rancho San Isidro seguía en pie. Y esta vez no solo resistía, estaba empezando a sanar. El rancho San Isidro despertó con un amanecer limpio, de esos que parecen anunciar algo distinto, aunque nadie lo diga en voz alta. Mateo salió de la casa principal cuando el sol apenas tocaba los cerros. El aire era fresco y por primera vez en mucho tiempo no traía consigo preocupación inmediata. Habían pasado semanas desde la última notificación legal. El silencio de Tomás Herrera ya no era amenaza, sino señal. El proceso seguía su curso, pero sin la urgencia que antes apretaba el pecho de todos. El rancho no estaba libre de problemas, pero había dejado de vivir al borde del abismo. Mateo caminó entre los corrales, saludando a los hombres que ya estaban trabajando. No levantaban la vista para pedir instrucciones. Sabían qué hacer. Eso, para él, era el mayor logro. El caballo apareció a su lado, caminando despacio, sin prisa. Mateo apoyó la mano en su cuello y sonrió. Aquella presencia, que había comenzado como un problema imposible de controlar, se había convertido en el hilo invisible que había unido cada parte de la historia. Don Julián salió más tarde, apoyado en un bastón. Ya no intentaba fingir fuerza. Había aceptado el paso del tiempo con la misma dignidad con la que había trabajado toda su vida. «Se ve distinto», dijo mirando el rancho. «Porque lo es», respondió Mateo. «No perfecto, pero honesto». Don Julián asintió. «Eso es más raro que la perfección». Esa mañana llegó una carta final. Mateo la abrió con calma. Leyó cada línea 2 veces. El caso se cerraba. No con castigos ejemplares ni reparaciones completas, pero con algo fundamental. Reconocimiento oficial de lo ocurrido, protección legal del rancho y anulación definitiva de los acuerdos que habían puesto todo en riesgo. Mateo cerró los ojos unos segundos. No había victoria absoluta, pero había justicia suficiente para seguir. Don Julián escuchó la noticia en silencio. Luego se quitó el sombrero. «Tardó», dijo. Pero llegó. Los hombres del rancho se enteraron poco a poco. No hubo festejos, solo una tranquilidad compartida, una sensación de haber cargado algo pesado durante demasiado tiempo y, por fin, poder dejarlo en el suelo. Mateo reunió a todos al final del día. «Este rancho sigue», dijo, «pero no como antes. Vamos a trabajar igual de duro, pero no vamos a volver a callar cuando algo esté mal». Las miradas fueron firmes. Nadie habló, no hacía falta. Esa tarde, Mateo volvió a la casa abandonada por última vez, no como quien visita una herida abierta, sino como quien reconoce un origen. El lugar estaba cuidado, sencillo. La cruz seguía firme. El caballo se detuvo a su lado. Mateo respiró hondo. «Ya puedes descansar», dijo. «Y yo también». El viento movió la hierba seca. Nada más. Al regresar al rancho, el sol comenzaba a ocultarse. Mateo se detuvo en lo alto de la loma desde donde se veía todo San Isidro, los corrales, la casa, los caminos que ya no parecían rutas de escape. Pensó en Eusebio, en don Julián, en sí mismo, llegando sin querer quedarse y quedándose sin querer huir. Entendió que algunas historias no se escriben con grandes gestos, sino con decisiones repetidas todos los días. Esa noche, el caballo durmió sin sobresaltos. No hubo golpes, ni pasos nerviosos, ni huellas al amanecer. Mateo se sentó frente al establo, como había hecho tantas veces, no para vigilar, sino para acompañar el silencio. Por primera vez, no sintió que algo lo empujara a correr. El rancho San Isidro no olvidaría lo ocurrido. No lo necesitaba. Recordar, ahora, ya no dolía de la misma forma. La lealtad había encontrado su lugar, y cuando el sol volvió a salir, lo hizo sobre una tierra que, al fin, estaba en paz.